Muchos de nosotros vivimos en lugares donde compartimos áreas comunes con otras personas. Esto sucede mucho en las ciudades, donde cada vez es menos el espacio que le corresponde a una persona para vivir. En estos 3 relatos te presento experiencias reales compartidas por suscriptores, donde se da constancia de que ciertas veces entre nosotros viven personas que guardan oscuros secretos, que consigo traen algo siniestro, algo inquietante y macabro. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Una comadre de mi abuela vivía de 2 terrenos en donde su esposo, pocos años antes de morir, construyó cuartos para rentar. La señora de la que te voy a hablar murió en el 98, se cayó de la azotea o la aventaron. Mi abuela siempre que se acordaba de ella decía que el cuerpo de la comadre ni siquiera se había enfriado y sus hijos ya se estaban peleando a muerte por las propiedades. Como sea, ese no es el caso de la historia. La comadre se llamaba Martina y vivía en uno de los edificios, en el cuarto más pobre y más pequeño, a pesar de que mes con mes retacaba su colchón de billetes con las rentas que sin falta colectaba los días primero. La vecindad aún existe y se encuentra en una colonia popular por los rumbos de Santa Marta a Catitla. En aquel entonces había unos cuantos vecinos que parecían haber vivido siempre en esos cuartos, mientras que otros iban rotando, se quedaban unos meses y luego desalojaban el lugar. Los motivos nunca eran los mismos, algunas personas solo estaban de paso, otras no aguantaban el hacinamiento, otros se quedaban temporalmente sin el sustento y no podían pagar la renta, y la comadre no perdonaba. Mi abuela en esos años era joven y se pasaba las tardes en el patio de la señora, de su comadre. La conoció porque cuando llegó a la colonia terminó rentando uno de esos cuartos, el mismo que años después ocupó una muchacha que venía de provincia. Te estoy hablando del año 85 u 86. Esa muchacha, Luisa, es el centro de esta escalofriante experiencia. Entonces la señora no pedía referencias, solo un mes de adelantado y la renta corriente. No le importaba mucho la clase de personas que metía a los edificios, pero con esto aprendió a hacerlo, pues tremendo susto que se llevó. Luisa decía que era enfermera, pero nunca la vieron con uniforme. Eso sí, se iba muy temprano por la mañana y regresaba rayando la medianoche. Nadie tendría por qué estarle cuidando el horario, pero la señora Martina era muy chismosa. A veces se quedaba en el portón esperando a que llegara la última persona, que casi siempre era la enfermera. Dice mi abuela que la comadre seguido hacía corajes porque no le gustaba irse a dormir y dejar el portón abierto, aunque por una parte a muchos les quedaba claro que a la señora le gustaba ver y suponer. A veces hasta se iba a parar a la esquina de la calle porque quería saber quién iba a dejar a Luisa a tales horas de la noche. Por una u otra razón nunca lo supo. Con el paso del tiempo la señora Martina terminó perdiendo el interés, pero un día las cosas empezaron a ponerse extrañas en el cuarto de Luisa. Lo primero fue que otros vecinos le fueron a decir que al número 9, donde vivía la enfermera, durante el día llegaba un hombre desconocido. Era un sujeto con sombrero que a su paso dejaba el corredor apestando a cigarro. Por más que Martina trataba de asomarse por la ventana entre las cortinas, no lograba distinguir si había alguien en el cuarto. Aguantaba la respiración y pegaba la oreja al vidrio, pero tampoco escuchaba nada. Una tarde ella misma vio al sujeto entrar, se fue siguiéndolo pero no lo alcanzó. Este le cerró la puerta cuando ella se encontraba todavía a unos 10 pasos. Mi abuela justificaba a la comadre diciendo que el acuerdo de renta era para una sola persona, para la supuesta enfermera. A mí en ese punto de la historia únicamente me pareció que la comadre era una entrometida.
Una noche a todos los despertaron los azotes que alguien daba en la puerta del 9, en el cuarto de Luisa. La comadre le contó a mi abuela que en esa ocasión absolutamente todos salieron al diminuto patio, todos se agolparon ante la puerta de entrada en donde para esa noche ya no había cerradura sino una gruesa cadena y un viejo candado. De adentro hacia afuera parecía que alguien quería salir con desesperación. A cada golpe, cadena y candado saltaban, las paredes vibraban y la gente que contemplaba sin hacer nada se estremecían y callaban. Jacinto, un hombre fornido, fue por un marro y de un golpe destrozó la cadena, pero también dobló el marco de la puerta, por lo que no pudieron abrir de inmediato, tuvieron que jalar, hacer palanca y arrancar un pedazo de la pared. Adentro del cuarto se acabaron los golpes, se hizo silencio y de un momento a otro apareció la impresión de que no había nadie en el interior. Las luces se encontraban apagadas, pero el espacio estaba bien iluminado por velas que adornaban un altar. Era esa la primera vez que alguien echaba un vistazo al interior de la vivienda de la muchacha. Ahí dentro no había cama, no había mesa, no había ni un canasto de ropa sucia, únicamente un inquietante arreglo de repisas con fotografías, con flores secas, velas negras y lo peor, un hombre inmovilizado en una esquina. Una rápida inspección mostró que no se trataba de una persona viva, paralizada o muerta. Era un muñeco relleno de paja. Te había dicho que los vecinos habían visto a un hombre con sombrero entrar al cuarto por las tardes, pues era él. La mayoría de la gente de la vecindad se apartó del sitio al ver el siniestro altar y la figura. Se fueron murmurando y santiguándose, temerosos de que lo que habían visto tuviera una estrecha relación con alguna práctica oscura y profana. La comadre y otros vecinos se quedaron esperando a Luisa para pedirle explicaciones de lo que tenía en el cuarto, pero se hizo de madrugada y ella nomás no llegaba. Nadie quería poner un pie dentro del cuarto después de la pavorosa sorpresa que se llevaron al no encontrar quién golpeaba la puerta, o más bien de solo imaginar que el muñeco de paja lo habría hecho. A las 3 en punto, algo se azotó tan fuerte en la pared que hizo cimbrar todo el cuarto, incluyendo el suelo y el techo. Semi-iluminado por las luces de las velas que nadie se había atrevido a apagar, el hombre, tumbado en la esquina del cuarto, se levantó y sin que nadie se lo impidiera, atravesó caminando el umbral de la puerta. Al moverse, los fardos de paja que lo constituían y de los que estaba relleno crujieron espantosamente. El mismo vecino que con el marro había tumbado la cadena se fue siguiéndolo. La señora Martina únicamente se asomó hacia la calle hasta que los perdió de vista. Esperó a que el señor volviera con razón del hombre de paja que se había escapado del cuarto, pero 1 hora transcurrió y no hubo novedad. La mañana siguiente encontraron al vecino con la cabeza partida tras de una jardinera cerca de la avenida. La inquilina no se volvió a parar jamás en la vecindad. El altar y las cosas que dejó en el cuarto terminaron en la basura cuando alguien se atrevió a tocarlas. Martina, la comadre, invitó a un padre para que echara agua bendita en todo el edificio, ya que semanas después de los acontecimientos, de repente aparecía un fuerte olor a sudor y a cigarro en los corredores, en el patio, a veces hasta en los cuartos. La cosa no cambió. Sumado a los olores repentinos, aparecían también heladas corrientes de aire que, así como venían, se iban.
El esclarecimiento de la muerte de la dueña de los cuartos nunca llegó. A finales del 98 la encontraron tirada a mitad del patio al centro de un espeso charco rojo. La señora había caído de la azotea. Nunca se supo qué hacía ahí en ese momento, a qué había subido de madrugada. Un detalle horrible que se conserva al día de hoy en la vecindad es uno de los lavaderos que la señora rompió con la cabeza al caer. Un tiempo estuve rentando un cuarto en casa de una señora que tenía varias propiedades en Querétaro y en Celaya. Seguido nos hacíamos compañía porque, a diferencia de todas las personas que vivíamos ahí, ella estaba igual de sola que yo. En una ocasión le pregunté si alguna vez había presenciado algo paranormal, ya que yo tenía un par de semanas escuchando golpes en las paredes y algo me hacía pensar que no era normal ni que eran causas naturales las que lo provocaban. No sabría explicarlo más allá de mi propia intuición. Esa noche yo no estaba preparado para lo que iba a escuchar. La señora Dominga me invitó un trago para contarme una de las historias más macabras que he escuchado en mi vida. Dice que una vez le rentó el cuarto de la azotea a una pareja que venía del sur del país. Con ellos venía una niña de unos 5 años. Eran personas que aparentemente llevaban una vida normal, con la excepción de que a la pequeña no la mandaban a la escuela. La dejaban encerrada en el cuarto toda la mañana y parte de la tarde, hasta que su madre regresaba de trabajar. No había nada misterioso con ellos. La mujer trabajaba en una tortillería en el centro. Seguido se daba vueltas para llevarle de comer a la niña. El muchacho regresaba tarde, a veces faltaba a la casa, pero porque trabajaba en la construcción, donde tenía que cubrir también horarios nocturnos. Una madrugada en que él no se encontraba en casa con su familia, un grito desgarrador proveniente de la azotea rompió la tranquilidad de la vecindad. Se abrió una puerta, se escuchó a la mujer bajar las escaleras desesperadamente, se le vio correr en el patio. Iba de un lugar a otro buscando en todos lados, apareciendo y desapareciendo en el entramado de sombras que los árboles secos proyectaban sobre el adoquín. La dueña se asomó para preguntar qué había pasado. La mujer no podía hablar, no lograba articular alguna oración con la que se pudiera dar a entender, solamente señalaba hacia la azotea y sollozaba. Su hija había desaparecido del cuarto a mitad de la madrugada. Pero lo más extraño era que cuando ella despertó y notó la ausencia de la niña, puertas y ventanas se encontraban bien cerradas. No existía la posibilidad de que se hubiera salido o que alguien la hubiese raptado. Simplemente se desvaneció. A petición de la desesperada madre, se revisó en los otros departamentos, se dio aviso a las autoridades, se organizaron grupos de búsqueda, pero nada dio resultado. Había quienes sospechaban del padre, que él había regresado silenciosamente al departamento mientras todos dormían. Cuando esas sospechas empezaron a tomar relevancia, la pareja abandonó el lugar y nunca más se volvió a saber de ellos. El cuarto en la azotea tardó en volverse a rentar. Cuando llegaron nuevos inquilinos, estos empezaron a quejarse de que oían cosas en el cuarto, tales como risitas o llantos, golpes, además de que las luces se apagaban y se prendían repentinamente. Las cosas caían de las repisas, las parrillas de la estufa se abrían solas y dejaban escapar el gas. Pero lo que más sorprendió a los nuevos habitantes de ese cuarto en la azotea fue que pudieron demostrar que si ellos golpeaban la pared,
Una serie de golpes similares a los que ellos daban se repetían del otro lado. Ahí en la azotea no había otros cuartos, solo los lavaderos y los tendederos. La dueña de la vecindad certifica que ella también llegó a escuchar que alguien devolvía los golpes que se daban a la pared. Una tarde una mujer llegó con inciensos y rezos al lugar. Después de un extraño ritual determinó que en algún lugar de la pieza había dinero y recomendó tirar una pared. ¿Sabes qué encontraron al derribar el muro de ladrillos? A la niña muerta. Nunca quedó claro cómo llegó ahí, cómo traspasó la pared o cómo le hicieron sus padres para meterla en un espacio tan reducido. A pesar de que se le hizo una misa y se le dio santa sepultura, en el cuarto nunca se dejaron de oír esos mismos ruidos, las risas y los llantos de madrugada y los golpes en la pared que da a los lavaderos. Tres. Vivo en una especie de vecindad. Aquí tengo mi casa, al lado vive mi tío que es panadero y en la parte de abajo mi abuela paterna tiene su departamento. Al lado de nuestras casas hay un terreno con un par de cuartos que mi abuela renta para ganarse la vida. A lo largo de los años han llegado muchísimas personas a rentar esos cuartos, parejas jóvenes, madres solteras con sus niños pequeños, incluso algunos conocidos cercanos. Por ahí del año 2015 una pareja de jóvenes llegó a la vecindad. Ambos tendrían unos 27 años aproximadamente. A mi abuela le dijeron que se quedarían en el cuarto un año como máximo. Ella accedió. Yo solo los llegué a ver contadas veces ya que el muchacho trabajaba de noche y la mujer salía desde temprano. La verdad es que nunca supimos a dónde iba. Pasados los 3 o 4 meses de renta, mi abuela dejó de recibir su pago mensual y la pareja raras veces se quedaba en la casa. Daba la impresión de que tenían otro lugar. Un día la mujer reapareció, tocó la puerta de la casa de mi abuela para darle el pago del mes y aprovechó para contarle que esperaba a una hija y que supuestamente por eso no estaban yendo a ocupar el cuarto. Cabe señalar que tenían muebles, camas, sala y todo para un hogar acogedor. Aún así era raro porque prácticamente había semanas en las que solo estaba presente la muchacha. El embarazo no estaba realmente tan avanzado, entonces se veía como de unos 3 meses. Del chico no se sabía nada en ese momento. Cuando pasó ese mes, la mujer faltó con el pago de la mensualidad. De hecho, se retrasó 3 meses y luego dejó de ir. Inesperadamente llegó el momento en que escuchamos que de madrugada entraban y salían. Para la mala sorpresa nos dimos cuenta que estaban sacando parte de los muebles. Al día siguiente fuimos a revisar lo que quedaba. Los inquilinos habían dejado un sillón, un ropero, una televisión vieja y una caja con películas y revistas para adultos. Además de esto, había en los cuartos un segundo ropero pequeño lleno de accesorios, juguetes para bebé, maquillajes, perfumes y una cajita de madera que tenía grabado el nombre de Jimena. Mi abuela, enojada, decidió cambiar la chapa de la puerta que daba a la calle y la de los cuartos para impedir que nadie entrara de madrugada. A ella también se le ocurrió soltar al perro desde la noche en el patio para que éste avisara ladrando en caso de que alguien quisiera entrar. Eso del perro fue una de las primeras cosas extrañas, ya que desde el mero inicio no pudimos lograr que se acercara ni un poco a ese cuarto que queríamos que cuidara. Claro que nos empezamos a preguntar por qué sería.
Un día, por curiosidad, entré a los cuartos que abandonó la pareja para ver qué era todo eso que habían dejado. Pensé en buscar y con suerte encontrar algo de valor para darle a mi abuela. Tomé las llaves y entré. Lo primero que hice fue revisar el ropero. Me puse a ver la variedad de cosas que tenía dentro, apartando los objetos insignificantes y corrientes, pensando que dentro de la cajita de madera a lo mejor habría algo de interés. Abrirla fue lo peor. Ahí dentro había una especie de cartón todo negro y achicharrado. Metí los dedos para ver de qué se trataba y se sintió como arena, un tanto pegajoso pero con una textura terrosa y húmeda. Inmediatamente después del hallazgo, el cuarto se empezó a llenar de un olor a podrido, un hedor tan nauseabundo que me provocó arcadas y casi me hizo vomitar. Cerré la caja y salí de los cuartos retorciéndome y sintiendo que en cualquier momento devolvería el estómago. Afuera, a unos pasos, me estaba esperando mi abuela, quien bastante molesta me cuestionó qué estaba haciendo ahí dentro. Me tomó del brazo y me aseguró que en ese lugar no había nada para mí, nada para que yo estuviera buscando. Atemorizado por lo que acababa de ver, le dije que al abrir la caja, el lugar había quedado oliendo a muerto. Le pedí que se fijara qué era, pero como estaba tan enojada me mandó para mi casa sin más. Unos 4 días después de eso, por ahí de las 8:30 de la noche, me subí a la bicicleta y me fui a rondar los cuartos vacíos. No podía dejar de pensar en una misma cosa, seguía con ganas y toda la intención de encontrar alguna respuesta, algo en ese lugar con horribles vibras. Tanto lo estaba buscando que lo encontré. Una desconcertante presencia me miró desde el fondo de la pieza vacía. Al principio era una sombra, luego una criatura que caminaba con torpeza, que se balanceaba al aproximarse a mí. La curiosidad me hizo dejar la bicicleta y acercarme. Mis ojos entonces pudieron contemplar un deformado espécimen que tenía ciertas características humanas, lo cual lo volvía aterrador. Cuanto antes abandoné el sitio y me fui corriendo a casa de mi abuela para decirle que algo habitaba los cuartos. Como era de esperarse, en vez de escucharme, me recordó que nada tenía que estar haciendo en ese lugar. Al siguiente día mi abuela pidió la compañía de mi padre para revisar. Yo iba atrás de ellos, escuchando de nueva cuenta lo molesta que la tenía el hecho de que se había dejado estafar por esas personas. Mi padre, por curiosidad, abrió la caja de madera y se la llevó a la nariz. De inmediato se desprendió de su interior el olor a podrido. No pudo soportarlo más de un par de segundos, la cerró y se la apartó del rostro. La curiosidad de la abuela se despertó y entonces ella lo abrió. No cabía duda, eran las cenizas del producto que la muchacha no pudo concebir. Era la niña que llevaba en el vientre y que perdió. Seguramente se iba a llamar Jimena. Lo horrible era que, además de todo, la habían abandonado. Días después me atreví a contarles lo que había visto la noche en que hice las rondas en la bicicleta. Mi abuela se asustó y entonces tiró todos los muebles a la basura, incluyendo la caja de madera y las cenizas. Mi abuela ya no renta los cuartos a nadie a menos que sean de confianza. Hace apenas un año los alquiló la novia de un primo mío. Ella viene de Acapulco y solo se quedó 5 meses. Dijo que no se sentía cómoda porque en las noches escuchaba ruidos y sentía que alguien le jalaba la ropa y las cobijas mientras dormía. Esta recopilación fue separada en 2 partes. Próxima semana estaremos subiendo las últimas 3 experiencias. Si no te las quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones.
Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.